les invitamos a prestar atención a que estamos acercándonos al final del cuatrimestre y resulta importante sintetizar algunos aspectos relevantes. Ahora nos encontramos transitando la unidad 4, sin embargo la hemos puesto en relación con la unidad 3 y también con unidades anteriores. Y aquí vamos a ir señalando los aspectos que no podríamos dejar de tener en cuenta si pensáramos qué aprendimos en metodologías de la investigación en educación en la Escuela de Humanidades de UNSAM para las carreras de educación. Recordemos que primero nos preguntamos cuando iniciamos a trabajar juntos qué significa hacer investigación educativa y vimos que hay distintos enfoques. Nos detuvimos nosotras más bien en diferentes momentos de la historia reciente de lo que se considera educación e investigación y de quienes suelen ser reconocidos como investigadores. Hicimos estos ejercicios en la unidad 1 y 2 para problematizar este aspecto y cuestionarnos una supuesta división del trabajo que es imaginaria sobre investigación, que colocaría a los investigadores de un lado y a otros, los considerados otros, estudiantes, docentes, activistas, familias, del otro lado. En esta cátedra intentamos generar preguntas acerca de esa supuesta división del trabajo imaginaria y proporcionar ejemplos en donde esa división del trabajo no se verifica y otros ejemplos donde sí se verifica, precisamente para poder problematizarlos. También investigamos enfoques y herramientas disponibles que nos permitieron empezar a operar sobre esa división del trabajo en investigación educativa. Y distinguimos contextos para realizar investigación y describimos el contexto académico como uno de ellos, con sus reglas propias. Es decir, que en las primeras dos unidades nos detuvimos en contextos considerados, entre comillas, no académicos y en contextos académicos. Y en las últimas unidades 3 y 4 intentamos conocer mejor las reglas propias de la generación de investigación educativa en contexto académico, porque sabemos como profas que esto es importante para que ustedes continúen transitando su trabajo de estudiantes en la universidad. Mantuvimos en foco para eso en las primeras unidades los textos de la triple Z, como dijimos, de autores y autoras latinoamericanos, Zavala, Sibeki y Sopi, que pertenecen a distintos contextos nacionales, Perú, Uruguay y Argentina, y que también se han movido en el espacio. Es decir, si bien podemos decir que Ana María Sopi es argentina y nació en Argentina, ella, por un lado, dentro de la República Argentina trabaja en distintas universidades y regiones geográficas y culturales y además ha estado en contacto y trabajando con investigadores e investigadoras de otros países. Los mismos ejemplos pueden darse para Zavala y Sibeki. También nos preocupamos por ir vinculando algunos de los aspectos trabajados por los autores de la Triple Z con autores y autoras que nos permitieron ir delimitando o imaginándonos y describiendo y analizando investigaciones específicas en temas particulares o singulares dentro de la investigación educativa. Entonces tuvimos distintas visitas presenciales o a través de videos, como por ejemplo a Juliana Flores. Si bien no la pudimos invitar a la clase, ustedes tienen accesible un video colgado en el campus y pueden conocerla a través de ese medio. Sí, invitamos a Marielena Bergoy. Trabajamos con un texto de mi autoría y de Carolina Gandulfo, que de paso les aviso que va a estar accesible en una presentación que vamos a realizar en el mes de diciembre, así que si tienen interés en conocerla, avísenme para que les podamos pasar los datos. De esta manera, estos textos, como decíamos, nos permitieron ver ejemplos de investigaciones concretas realizadas y a la vez continuar problematizando sobre lo que decíamos al principio, que era quién está autorizado o autorizada para hacer investigación y cómo podemos generar procesos de continua autorización para realizar investigación. En las unidades 3 y 4 nos empezamos a proponer
tener más claridad sobre cuáles son las reglas propias del contexto académico. Aquí vamos a enumerar 3. Realizar un diseño de investigación, adquirir vocabulario técnico y herramientas, insistir en el trabajo continuo de explorar, elaborar y comunicar. Con respecto a lo primero, que es realizar un diseño de investigación como un paso previo a realizar esa investigación y además textualizarlo en un escrito que se suele denominar plan de trabajo, es importante mantener en foco que ustedes deberían haber aprendido con nosotras a idear algo, inventar, crear, curiosear, explorar, practicando en sus diarios y en otros modos de trabajo que nos dimos, por ejemplo el modo taller. Y a su vez nosotros les proporcionamos herramientas, creemos suficientes para comenzar a pensar en su diseño, textualizarlo y producir, si quisieran, un plan de trabajo. Por supuesto, no fue requisito de esta materia producir un plan de trabajo de investigación, pero sí les dimos suficientes elementos para que si ustedes quisieran hacerlo, pudieran hacerlo. También insistimos muchísimo en crear un glosario compartido y en usarlo, porque adquirir vocabulario técnico no es fácil. Muchas veces creemos comprender el sentido de una palabra cuando nos la explican o la vemos en un texto, pero es probable que a la semana siguiente nos hayamos olvidado. En la medida en que no consultamos el glosario y nosotros ya les indicamos que hay una posibilidad de bajárselo como PDF y tenerlo en sus escritorios como para continuar consultándolo, en la medida en que no hacemos este ejercicio, es probable que las palabras se pierdan en un mar indiferenciado de conceptos que alguna vez escuchamos, pero que no nos quedan del todo claros. Lo mismo sucede con las herramientas conceptuales, metodológicas, epistemológicas y técnicas. Voy a nombrar ahora una herramienta que considero del orden técnico, como es la transcripción. La transcripción, por ejemplo, de una entrevista necesita del aprendizaje de algunos códigos básicos para poder hacer una transcripción que cumple el sentido que nos interesa a nosotros en el tipo de investigación que estamos haciendo. Ahora bien, las transcripciones, sin embargo, pueden variar de acuerdo al enfoque epistemológico, conceptual y por lo tanto existen una innumerable cantidad de metodologías para realizar transcripciones. Si se acuerdan, nosotras trabajamos con el texto de Farías y Montero específicamente para ese aspecto, pero en muchos de los textos que trabajamos pueden ver diferentes modos de textualizar la transcripción. Uno de los ejemplos es el texto de Gandulfo. Otro de los ejemplos es el texto de Rockwell sobre los intersticios escolares. Es decir, estamos tomando este ejemplo simplemente para poner atención a que el manejo de las herramientas que empezamos a describir y a las que les brindamos acceso es un permanente trabajo de ir, si se quiere, revisitando y repitiendo algunos procesos para poder terminar de comprenderlos y apropiárselos. E inclusive también, ¿por qué no?, resistirlos y subvertirlos. Por último, la cuestión relacionada al trabajo continuo de explorar, elaborar y comunicar, como dijimos, en realidad no se termina nunca. Por eso tenemos que insistir en el trabajo de hacer esto sobre todo con otros. Es decir, si bien hay mucho de este proceso que es propio, singular, de modo individual, en nuestros escritorios, en nuestras cabezas, en nuestros propios diarios, y por eso es un poco solitario, en esta materia insistimos que en realidad ese proceso que creemos individual es más bien histórico, político y social, y por lo tanto se genera con otros. Brindamos en clase una innumerable cantidad de herramientas para que ustedes puedan tener modelos de formas de trabajo con los demás, y esas formas modelo, entre comillas, las modelamos precisamente en los talleres. Como explicamos muchas veces, nosotras planificamos los talleres, los diseñamos, pudiendo antes haber probado esa forma de taller entre nosotras o algunas de nosotras antes, por lo que ya tenemos cierta garantía de que son formas que a ustedes les permiten una apropiación posible de lo que traemos para compartir. Pero por supuesto siempre hay apropiaciones inesperadas, algo que la metodología provoca, que no sabemos qué va a hacer. Otros elementos importantes para los procesos de explorar, elaborar y comunicar fueron, en el recorrido que fuimos haciendo, el uso de imágenes, de elementos multimedia, relacionarnos con poesía, con canciones, usar diagramas, usar el diseño gráfico como herramienta para generar conocimiento
e insistir siempre en la relación entre escritura, oralidad, grupalidad y conceptualización. A la derecha vemos una ilustración elegida por Alejandra Flores que le permitió a ella comenzar a pensar en un momento en el que estaba y acceder a otro momento. Es decir, según su elaboración en el diario, hubo momentos en que ella no estaba pudiendo producir una textualización y otros momentos en que pudo comenzar a hacerlo, y explica esto no solamente por escrito, sino a través de imágenes que les recomiendo consultar en su diario. Lo mismo sucede en otros ejemplos y yo acá voy a poner simplemente imágenes para que ustedes puedan tener curiosidad de ir a mirar los ejemplares de sus compañeros y compañeras. Esta es una forma interesante que produjo Laura para textualizar lo que había comprendido de un texto que leyó y a la vez ponerlo de un modo visual que a ella le permitiera tenerlo disponible y accesible según su propia mirada de este texto. Entonces, de nuevo, lo que nos encontramos en los diarios son una serie de formas textuales y formas de diseño, de gráfica, inclusive de poesía y de otras artes que se vinculan con la elaboración de conocimiento y desde nuestro punto de vista de esta cátedra son completamente legítimas y legales. Pensemos que también en la unidad 3 nos adentramos en textos un poco más complejos, que fueron los textos de Candela, Rockwell y Cole, el texto de Rockwell y el texto de Meo y da Benigno. Tuvimos, por suerte, la posibilidad de conocer a Valé da Benigno en vivo, en una reunión muy interesante en la que ella nos expuso nuevamente el modo en que habían hecho su trabajo más desde el ángulo de la trastienda, ya que en el campus virtual ustedes tenían el texto y el video explicativo, que era lo que quedó publicado como producto. Pero siempre los productos, sabemos, tienen una trastienda, algo que está por detrás, un proceso complejo, difícil, lleno de desafíos, que ella vino a compartir con nosotras y nosotros en clase. Les recomendamos revisitar esa clase que quedó grabada y que está alojada en la carpeta que compartimos con los videos, porque nos parece sumamente interesante que ustedes tomen este ejemplo para ponerlo en vinculación, es decir, que vinculen lo que ella explicó de la trastienda en la clase con el video que compartimos donde ella trabaja con otras autoras, que son Ada Freites y Analía Meo, con el texto que produjo da Benigno con Analía Meo. En todo caso, en estos tres puntos diferentes encontramos algo muy interesante para revisar nosotras cuando nos formamos como investigadoras, que es que todos esos procesos son largos y están llenos de desafíos y a la vez son relevantes tanto socialmente como políticamente porque contribuimos conocimiento a la sociedad en la que estamos, o en particular este proceso de estas autoras seguro que lo hace. En los textos de Rockwell vimos otras cuestiones vinculadas. Por un lado, en el texto de coautoría con Cole y Candela nos detuvimos en ver qué están diciendo las investigaciones compiladas por lo menos hasta ese momento sobre la investigación en el aula y qué difícil es pensar el aula como un espacio, digamos, estrecho o bien determinado, porque el aula es un espacio lleno de situaciones complejas que en definitiva no empiezan ni terminan las cuatro paredes. Y para presentar un ejemplo de esto que el primer texto trae de modo repertorización, es decir, nos pone de frente el texto de Candela, Rockwell y Cole con una variedad de enfoques y de investigaciones concretas, de autores y autoras concretas que han realizado investigación en el aula, pero después vimos un ejemplo específico en el trabajo de Rockwell. En este sentido recomendamos los diarios de algunos y algunas de ustedes, por ejemplo el diario de Dani Sayago o de Matías, que se detuvieron muy particularmente en pensar con estos textos, en conjunto con los textos y en conjunto con otros y otras compañeras, y lo dejaron documentado. También mantuvimos en foco otros textos que los consignamos como de orden electivo. Entonces cada uno y cada una de ustedes puede haber leído alguno diferente, pero varios de estos quedaron sistematizados y sintetizados en producciones de video que están colgadas del aula virtual.
Les recomendamos que revisiten estos textos y esas producciones porque son buenas síntesis para que ustedes puedan continuar profundizando en esto que estamos intentando poner en foco en las unidades 3 y 4, que son cuáles son los elementos que ustedes deben conocer como estudiantes de educación si quieren producir investigación en contexto académico en áreas de la educación. Si recuerdan, en una de las sesiones de trabajo sincrónica, dos compañeras, Martina Arte y Débora de Ambrosi, nos acompañaron para realizar un taller a través de la propuesta de Castelló. Esta idea que ellas trajeron de mirar nuestros propios diarios desde la perspectiva de la autoría y la voz, en la cátedra nosotros usamos el término autoría, estas autores y autoras usan el término de voz, nos permitió, por un lado, comprender los conceptos teóricos que trajeron estas compañeras a través de la lectura de este texto, pero por otro lado, como dijimos, ponerlos en relación con los diarios y activar un modo taller que les permitió a ustedes una exploración que fue sustentando la posibilidad de elegir ejemplos de sus propios textos para mirar este concepto de la voz y cómo se construye individual y socialmente. Por último, les presentamos ahora un recurso más que está entre los recursos que pueden explorar, que es cómo profundizar en las relaciones entre planteos de representación y planteos de interpretación, que es algo que está en el programa en la unidad 4, y sus posibles vínculos fructíferos. Si recuerdan, esto lo trabajamos ya en 2 clases como concepto explicado en su abstracción, digamos, que es un planteo de representación y que es un planteo de interpretación, y también pusimos algunos ejemplos y indicamos que es importante en todo caso polinizar, es decir, establecer esas relaciones de ida y vuelta entre enfoques que a veces tienden a pensarse como opuestos, pero que no lo son, y que en la jerga suelen denominarse enfoques cuanti y cualitativos, y así los trabajan estos autores, Colin Lancashire y Michelle Noble. Ellos en ese texto nos acercan 5 puntos muy importantes si queremos pensar que la investigación cualitativa esté en una condición de ser suficientemente bien pensada para considerarse como tal, como investigación educativa en contexto académico. Los 5 puntos que señalan son puntos que nosotros vinimos trabajando en realidad desde la primera unidad, pero ellos los sistematizan en estos 5 puntos que vemos en pantalla. Tener un problema o una pregunta para investigar, que se enmarque cuidadosa y claramente en marcos contextuales y conceptuales anteriores, y que además esa pregunta tenga proporciones manejables, que no sea una pregunta tan grande que yo no la pueda en realidad elucidar. A la vez, a partir de plantearnos este problema o pregunta, necesitamos pensar nuestro diseño y que ese diseño sea apropiado. Por ejemplo, nos pusimos a pensar en clase que si nosotros queremos comprender, supongamos, el efecto de un tipo de pedagogía a lo largo de las trayectorias educativas de estudiantes, no podríamos hacer un diseño que sea solamente de seguir a esos estudiantes en un punto cronológico solo, sino que tendríamos que pensar un diseño diacrónico. Tendríamos que pensar además si tenemos que pensar en seguir una cohorte de estudiantes a lo largo del tiempo, con qué instrumentos. Es decir, aquí empiezan a ingresar estas preguntas acerca de cómo nuestro diseño se adecua y es congruente, debe serlo, con la pregunta que nos queremos responder. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro diseño y nuestra perspectiva tiene que traer cómo vamos a trabajar con esa pregunta. Estas son las metodologías y técnicas más específicas, a la vez que tenemos que saber que antes de nosotros seguramente hubo personas que estudiaron este tema. Esto lo denominamos antecedentes o lo denominamos también estado del arte o estado de la cuestión, que liga esto último, estos antecedentes, con la construcción de nuestro marco conceptual. Nuestro marco conceptual seguramente se arme del trabajo que
la sociedad o la comunidad a la que pertenecemos vino haciendo hasta el momento. Por todos estos motivos es importante pensar en el punto 4, que es cómo hacemos para lo que estos autores llaman recolección de datos o otras corrientes llaman generación de datos. De nada nos serviría en el ejemplo que yo puse antes, que es, por ejemplo, seguir o preguntarnos sobre los efectos de un enfoque pedagógico sobre los estudiantes a lo largo del tiempo. Digo, de nada nos serviría tener solamente un instrumento de recolección de datos. En el ejemplo que acabo de poner, sería importante tener más de un instrumento y, por ejemplo, a la izquierda vemos una parte de la sistematización que hacen estos autores acerca de herramientas posibles para ser usadas en los distintos tipos de datos que queremos recopilar. Les recomendamos ir a fijarse en esta sistematización que hacen los autores y autoras porque les brindan elementos para los contenidos de la unidad 4 en particular. Y también es importante tener en cuenta que en nuestro diseño ya tenemos que anticipar cómo vamos a generar un análisis e interpretación de la información que pensamos construir y de los datos que queremos consultar o ir construyendo, mejor dicho. Es decir, que ahí entra en juego la relación entre la anticipación de nuestro diseño, la puesta en marcha del diseño y la construcción de análisis e interpretación. En la unidad 4 dejamos una enorme cantidad de textos optativos como para que ustedes revisen este planteo que hacen estos dos autores, que si quieren es como una suerte de planteo abarcador de la pregunta sobre cómo pensar nuestros diseños de investigación. Si bien ellos hacen hincapié en los diseños cualitativos, justamente ponen en diálogo la relación entre lo que ellos mismos denominan diseños cuanti y cualitativos. Así que este sería un texto para prestar singular atención en la unidad 4, además de otros textos que las otras profas también sintetizaron y están alojados en el aula virtual en las clases del 8 y 15 de noviembre. Por último, señalamos que a lo largo de todo el cuatrimestre generamos una enormísima cantidad de producciones de nuestra propia autoría. Los diarios de investigación, las tablas de sistematización de diarios y temas, presentaciones y resonancias sincrónicas y que quedaron alojadas en los videos del aula virtual y también de la carpeta compartida de metodologías, conversaciones documentadas en grupos pequeños sostenidos, o sea, sostenidos en el tiempo y en grupos pequeños armados para la ocasión en talleres en clase, ejercicios realizados por el grupo clase para profundizar en un tema, un recurso textual o una idea, para lo cual se elaboraron videos previamente o posteriormente a las clases, tanto por parte de las docentes como por parte de las estudiantes. También realizamos autoevaluaciones grupales como grupo clase y propusimos instrumentos para poder realizar otras autoevaluaciones que todavía no produjimos y que justamente se producirán en las semanas del 8 al 15 de noviembre, que van a permitirnos a todos y a todas poder tener una autodevolución sobre lo que aprendimos y lo que conocimos y poder pensar entonces qué calificación va a quedar anotada en nuestras libretas de estudiantes y para las profas en nuestras libretas de calificación como docentes, que son las evaluaciones que ustedes realizan después del curso. También es importante señalar que bastante del material que se trabajó en esta materia y en materias anteriores vinculadas a esta cátedra, hubo resonancias en presentaciones en las jornadas de estudiantes, no solo de este año, sino de años anteriores. Es posible que esté habiendo otras autorías en marcha o a futuro y esperamos conocer cuáles son. Nos esperamos entonces en las clases del 8 y del 15 de noviembre del 2021 para tomar lo mejor y en todo caso dejar lo que no nos sirva de lado, pero lo que sí nos sirva ponerlo al servicio de nuevos descubrimientos. Esta frase take the best, leave the rest en realidad proviene de una marcación que realizó una investigadora en el contexto de un intercambio que mantuvimos en un congreso, en donde ella decía que muchas veces por su posición epistemológica, recibía críticas en realidad no fundadas en su posición epistemológica, sino fundadas en
cuál es su pertenencia sociocultural y sociolingüística. Es decir, el prejuicio de otros investigadores les impedía escuchar lo que esta investigadora traía. Entonces ella indicó que solía comenzar sus presentaciones diciendo: tomen lo mejor y en todo caso dejen afuera lo que no les sirva. Ahí hay toda una conceptualización que sería interesante pensar juntos y juntas en la última clase si tuviéramos tiempo, así que lo dejamos ahí como para seguirlo pensando y que ustedes lo traigan en todo caso en la clase del 15 de noviembre. El día 8 y el día 15 pondremos a circular una vez más nuestro conocimiento generado en colaboración y propuesto como de propiedad colectiva. Por eso cada uno de nosotras y nosotros contamos como miembros participantes de esta generación de conocimiento. Todos participamos, todas participamos, todos estamos haciendo este conocimiento y por eso es de propiedad colectiva. Por lo tanto, vengamos listos, listas para continuar explorando, elaborando y comunicando. Nos esperamos. Un abrazo fuerte y nos vemos en estos días.